Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión. A quienes se sumen hoy, de nuevo les comento que esta es una edición de Neuropensadores de la Patria Grande que estamos haciendo desde el Centro Ciencia y Pensamiento. Y la intención del ciclo es recuperar ideas de nuestros pensadores, y entonces lo que estamos haciendo ya hace varias sesiones, empezamos con ingenieros, y la sesión pasada empezamos con Maturana y Varela, es recuperar algunas de las ideas de estos pensadores y contrastarlas con lo que fue la investigación después. La idea es como hacer un intento reflexivo y que este tipo de pensadores teóricos nos inspiren, digamos, a pensar. Bueno, la charla de hoy tengo el gusto de que me va a acompañar en la charla Dante Quialbo en la exposición. Dante es investigador principal del CONICET, dirige el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Sistemas Complejos y Ciencias del Cerebro de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, antes de su repatriación acá en la Argentina, trabajó como profesor en varias universidades de Estados Unidos, también fue catedrático invitado en muchas universidades de distintas partes del mundo, como Alemania, Polonia, Italia, Madrid, etcétera, etcétera. Y hace muchos años que se dedica al estudio de fenómenos naturales desde la óptica de los sistemas dinámicos complejos, que es un poco el tema que vamos a estar tratando hoy. Hoy vamos a ver el término autopoiesis que propusieron Maturana y Varela, y lo vamos a conectar con algunas cosas de los sistemas, del estudio de sistemas complejos, esa parte la va a hacer Dante. Y bueno, él estudia este tema hace muchos años, y lo ha estudiado en un rango de temas bastante amplios como el modelado matemático de arritmias cardíacas, el estudio de insectos, el cerebro, etcétera, etcétera, sobre lo que tiene publicado más de 100 artículos. Así que bueno, podría ser esta presentación mucho más extensa, pero como lo que más nos importa hoy es introducirnos en las ideas y en la charla, lo dejo hasta ahí y voy a presentar. Ahí se ve bien, ¿cierto? Fantástico. Bueno, la charla de hoy, como les comentaba, se llama De la autopoiesis a la complejidad. Maturana y Varela con el diario del lunes, porque bueno, la idea es eso, revisar la noción de autopoiesis y después articularlo con las ideas de complejidad. Entonces la charla va a tener estos dos pasos. Yo primero me voy a encargar de la noción de autopoiesis y algunos conceptos asociados desarrollados por Maturana y Varela. Es interesante mencionarles que este concepto ellos lo propusieron, ya la semana pasada hicimos una introducción a la biografía de los dos pensadores y cómo fue el entrecruce en el que proponen estas ideas, y las siguieron desarrollando, digamos, después tuvieron muchos trabajos, a donde fueron, por ejemplo, Varela desarrollando la noción de clausura causal, operacional, y otras cosas. Lo que vamos a hacer hoy para ver la revisión de este concepto es centrarnos en el texto original, que es el libro de Máquinas y Seres Vivos que publicaron en el 73. Y bueno, y en el segundo paso, Dante se va a encargar de revisar lo que pasó después, digamos, de Maturana y Varela, y articular algunas de sus nociones con la teoría de sistemas complejos. Bueno, vamos entonces con el primer punto, la revisión de la noción de autopoiesis y los conceptos asociados. Bueno, estos son algunos de los libros. Como yo les decía, nos vamos a centrar en el libro de Máquinas y Seres Vivos, pero después publicaron este libro en inglés que tiene algunas ideas. Varela siguió desarrollando la idea de autonomía biológica en este libro que publicó unos años después, y bueno, hay un montón de publicaciones de los dos autores a donde siguieron desarrollando algunas de estas ideas. Vamos a empezar, antes de meternos en la noción de autopoiesis, vamos a empezar con algunos principios que rigieron el desarrollo de este tema. En primer lugar, ellos proponen, bueno, la pregunta que se hacen Varela y Maturana, o al revés más bien, porque es Maturana quien primero se hizo esta pregunta, es ¿qué es un ser vivo, ¿no? Y cómo definimos a un ser vivo. Y han habido distintas tradiciones para tratar de dar respuesta a esa pregunta, y muchas de las
de los intentos de definir qué es un ser vivo, se centraron, por ejemplo, en la historia evolutiva, o cuáles son las funciones que tienen los seres vivos y qué hacemos los seres vivos, pero ellos encaran esta pregunta de una forma distinta, es novedosa la forma en que encaran esta pregunta, y es, bueno, ¿cómo sería la organización esencial para decir que algo es un ser vivo y no es otra cosa? O sea, ¿cuáles serían los criterios? Y el criterio va a ser no animista. Esto es interesante contrastarlo con, bueno, en la historia hubo muchos intentos que atribuían algún principio vital o algo que surgía de otro orden que no era material, y entonces se le atribuía eso al origen de los seres vivos, y ellos van a hacer un criterio no animista, digamos. Ellos creen que no hay algo más que lo material que da lugar a los seres vivos, pero bueno, ya vamos a ir viendo que es una organización particular de lo material. En este sentido van a pensar a los seres vivos como entes sistémicos. Ellos van a decir que son una dinámica molecular, es decir, si bien están compuestos por moléculas, lo que hace a un ser vivo no son las moléculas específicas que lo constituyen, sino las relaciones entre esas moléculas. Entonces el foco de ellos va a ser más bien sistémico y va a estar centrado en esta dinámica que se da entre las moléculas. Esta dinámica molecular es un fenómeno espontáneo, es decir, en un momento dado surge, y entonces hay un todo o nada, digamos, no hay un intermedio. O sea, uno podría, como desde el lado del observador, pensar en cuál sería el punto intermedio, pero eso no es un hecho que pueda hacer en el mundo. En el mundo o emerge en este fenómeno espontáneo, o no lo hace, digamos. Bueno, la definición que van a dar de los seres vivos entonces es en términos de su organización, y van a explicar a los seres vivos como esta red de procesos y relaciones de procesos. Entonces las propiedades de los componentes, ellos no van a decir que no son relevantes, de hecho es muy relevante estudiar las propiedades de los componentes, pero sobre todo para poder entender bien las relaciones. Es decir, si nosotros solo tuviéramos una explicación de los componentes, no tendríamos lo que estamos buscando, que es cómo se establecen estas relaciones. Pero sí necesitamos, para entender las relaciones, entender las propiedades de los componentes. Y bueno, algo que es interesante es que ellos contrastan esto que es un fenómeno de organización espontánea, con las perspectivas más finalistas o de intencionalidad que se habían dado cuando uno aborda, digamos, los seres vivos en términos de las funciones, y uno trata de explicar cuáles son, o sea, desde observar cuál es una función, descomponer en qué partes están llevando a cabo esta función. Ellos hacen un enfoque distinto, porque ellos van a tratar de ver cuáles son las propiedades de la organización que emergen, y que después pueden dar lugar o no a funciones, pero no es su foco no va a ser definir el proceso en términos de su función, sino al revés. Y bueno, hay una dinámica de complementariedad operacional que van a llamar, que se da entre el organismo y el medio. Y esto, ¿qué quiere decir? Ahora vamos a entrar en fino en el concepto de autopoiesis, pero básicamente ellos definen la autopoiesis como, a las máquinas autopoiéticas como máquinas homeostáticas, cuyo fin es mantener su organización, ¿no? Y es un tema porque si yo quiero mantener mi organización, todo el tiempo tengo que estar cambiando para poder acomodarme a los cambios que hay en el medio. Entonces hay una dinámica complementaria entre el medio y un ser vivo, y a eso es a lo que refieren con dinámica de complementariedad operacional. Vamos a leer como una frase para reforzar esta idea. Ellos dicen: tanto la estructura del sistema como la estructura del medio cambian necesariamente y de manera espontánea, de un modo congruente y complementario, mientras el sistema conserva su organización y la coherencia operacional con el medio que le permite conservar su organización. Esto ocurre en una dinámica de complementariedad operacional en la que un observador ve al sistema deslizarse en el medio, siguiendo el único curso que puede seguir en la conservación de su organización, en un proceso en el que las estructuras del sistema y del medio cambian juntas de manera congruente hasta que el sistema se desintegra. Bien, vamos entonces ahora con el concepto de autopoiesis. Sobre cualquier cosa que expongamos, esto es una pequeña aclaración porque quizá estoy yendo rápido,
pero podemos volver sobre cualquier punto. La idea ahora es hacer una presentación general y que después ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran. Y también la idea de la charla es que es para público general y también alojar a especialistas, digamos. Entonces, yo voy diciendo las cosas en un rango general y después podemos profundizar en algún punto. Bueno, vamos a la definición de ellos. Una máquina autopoiética es una máquina organizada como un sistema de procesos de producción de componentes concatenados de tal manera que producen componentes que, en primer lugar, generan los procesos o relaciones de producción que los producen a través de sus continuas interacciones y transformaciones, y dos, constituyen a la máquina como una unidad en el espacio físico. Es decir, para parafrasear de nuevo la definición que acabo de leer, una máquina autopoiética tiene componentes que va a producir sus propios componentes, y esta autoproducción también va a consistir en una autodefinición, es decir, los componentes que va a producir esta máquina también van a definir los que serían los boundaries o los límites de este sistema autopoiético. Entonces, por eso se piensa que es una definición circular, porque en la medida que la máquina produce componentes que a la vez van a mantener la identidad de la máquina. Y ellos contrastan este tipo de máquinas autopoiéticas con otras que van a llamar como alopoiéticas, cuyo fin no es la producción de sí mismas. Por ejemplo, si pensamos en un automóvil, el automóvil no se produce a sí mismo, sino que produce otros procesos, mientras que estas máquinas, su objetivo es producirse a sí mismas, ¿no? Y van a definir, como les decía antes, a las máquinas autopoiéticas como máquinas homeostáticas, que tienen a su propia organización como variable que mantienen constante. Y entonces vamos con otra frase de ellos. Una organización puede permanecer constante siendo estática, o manteniendo constantes sus componentes, o bien manteniendo constantes las relaciones entre componentes que por otra parte están en continuo flujo o cambio. Las máquinas autopoiéticas son organizaciones de esta última clase. Ellas mantienen constantes las relaciones que las definen como autopoiéticas. Es decir, los componentes del sistema autopoiético van cambiando todo el tiempo, y lo que se mantiene estable es esta dinámica, ¿no?, de autoproducción de componentes y de autodelimitación. Y acá tenemos un dibujito de Luisi que lo ilustra, para entenderlo un poquito mejor. Entonces tenemos acá el sistema que está delimitado, que genera reacciones metabólicas y produce los componentes moleculares, que a la vez estos mismos componentes moleculares después van a delimitar el sistema. Entonces es un sistema que se produce a sí mismo, digamos, va produciendo los componentes que después van a delimitarlo. Y tenemos acá puesto el input y el output, cuando en realidad, bueno, esto Maturana y Varela todo el tiempo van a estar mostrando, sobre todo porque también tenían muchas lecturas epistemológicas, van a ir haciendo una diferencia entre lo que pasa de verdad en el mundo, el fenómeno, que es como un flujo de componentes, y lo que podemos hacer nosotros como observadores del fenómeno, ¿no? Los que distinguimos una entrada y una salida somos los observadores del fenómeno, porque en realidad lo que sucede en el mundo, o sea, si uno quisiera pensar en qué es lo que está pasando en el proceso, es que hay un flujo de procesos que se van siguiendo, digamos, y que se van modificando, digamos, el sistema a medida que se tiene que acoplar a ciertas demandas del medio para mantener su homeostasis, se va modificando, y esto es un flujo de procesos, digamos, sería algo que no tiene un input y un output claro, pero nosotros sí, como observadores, a veces hacemos esas definiciones para poder entender el sistema, digamos, tratamos al sistema como si fuese alopoiético, digamos. Bueno, y acá está la representación que toma Maturana de lo mismo, y acá vemos cómo los M son los que delimitan al sistema, y cómo el sistema va produciendo estos M que lo van a delimitar, ¿no? Se juntan dos B y hacen un M que después lo delimita, ¿no? Bueno, vamos entonces con algunas de las consecuencias de la organización autopoiética. Una vez
que un sistema tiene una organización autopoiética, entonces decimos que tiene autonomía, o sea, hay una clausura operacional. Esto quiere decir, es lo que veíamos, se va construyendo sus propios límites y se encarga de mantener esa homeostasis. Entonces es una red de procesos que, independientemente que como observadores los miremos, se van a mantener unidos. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque creo que lo que quería agregar es que, y acá Dante me puede corregir quizás si me equivoco, pero en la física tenemos como que todos los sistemas tienden a desintegrarse, y uno tendría, hay leyes termodinámicas que nos hacen tender al caos, digamos, y a que todo se desintegre. Y es raro que nosotros como sistemas biológicos nos mantenemos en contra de eso, digamos, hasta que nos morimos nos mantenemos en contra de esa tendencia que es a la desorganización, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras consecuencias de esta organización autopoiética es que nos mantenemos como seres autónomos, es decir, nos diferenciamos del resto de la materia y no nos desintegramos. Bueno, hay una subordinación de cambios para la conservación de la propia organización. Después está la individualidad, digamos, así como nos volvemos seres autónomos, podemos distinguir los sistemas autopoiéticos de manera individual. Esto es que mediante el mantenimiento de su organización se conserva activamente una identidad independiente del observador. Hay una autodefinición como unidad, esto vimos los mismos componentes que produce el sistema lo definen, y no hay entradas ni salidas. Esto, como yo les decía, es como un artificio que podemos tener nosotros como observadores, ¿no? Porque en realidad lo que hay es un flujo de procesos. Y cambios y perturbaciones constantes entre el ambiente y el individuo. Bueno, entonces volviendo, la organización autopoiética es un dominio cerrado de relaciones especificadas solamente con respecto a la organización poiética. Esto es circular, digamos, es la misma organización que va a mantener la unidad autopoiética. Y hay una producción y ellos van a definir distintos tipos de relaciones constitutivas, de especificidad y de orden, y van a mostrar cómo todas estas relaciones son necesarias para la autopoiesis, pero en realidad es que sea autopoiético, o sea, es la organización esta que va a tender a mantener su producción de componentes e individuación, lo que hace de definitivo, lo que define, digamos, a un sistema autopoiético. Porque nosotros podríamos tener relaciones constitutivas, digamos, hay muchos sistemas que están constituidos por componentes, pero eso no sería suficiente. Pero un sistema autopoiético está constituido, digamos, tenemos que poder identificar componentes. Hay relaciones que son específicas y que especifican el sistema, y hay un orden en el que se dan las relaciones, hay una concatenación de procesos. Bueno, una vez que ellos definen, y esto ya estaba más bien en el apéndice del libro, una vez que ellos definen a la autopoiesis, después también lo aplican al estudio del sistema nervioso. Y entonces, a mí me pareció muy interesante porque de este puente es de donde después nacen muchas otras extensiones, como el enfoque en activo, que vamos a ver en la sesión siguiente, y lo que se ha llamado el paradigma de la mente corporizada, ¿no? El sistema nervioso está en estrecha relación con el organismo total, digamos. El organismo es el medio físico y químico de la autopoiesis neuronal y de todas las células. Y entonces el organismo vendría a ser también una fuente de perturbaciones o alteración de las funciones del sistema nervioso, pero a la vez cuando el sistema nervioso modifica algunos estados, también modifica el organismo, es decir, hay un flujo constante de relaciones entre el organismo y el sistema nervioso, donde se van codefiniendo en sus funciones, ¿no? Y tomando la idea de autopoiesis, bueno, ellos muestran cómo podríamos tener distintas configuraciones aferentes, digamos, distintos
ingresos del ambiente que den lugar a la misma configuración eferente y a la inversa, es decir, no siempre de la misma perturbación va a salir la misma conducta. Podríamos tener distintas perturbaciones y que haya una misma conducta, o también que la misma perturbación nos lleve a conductas distintas. Bueno, en segundo lugar, hay cambios en la organización interna, autónoma, o cambios de la red que llevan a cambios en la entrada y salida, y ninguna célula aislada puede determinar por sí mismas a las propiedades de la red. Esto de nuevo es lo mismo que venimos diciendo antes, como no nos importaba o sea, ningún componente por sí mismo podía definir la organización autopoiética, porque lo importante es la red de relaciones. De la misma forma pasa con las neuronas, ninguna neurona puede por sí misma definir todas las propiedades de la red. Entonces, bueno, la organización de una neurona y su rol en la red no permanece invariante, sino que cambia a lo largo de su ontogenia y en la ontogenia del organismo, y entonces es producto y causa de los cambios de la red neuronal. La idea, básicamente, es que siempre hay, extrapolemos la autopoiesis a todo el organismo, ¿no? Siempre estamos, nosotros como unidad autopoiética tenemos un flujo de procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Y este flujo de procesos está tratando de mantener la homeostasis para que nos conservemos. Entonces, ante las perturbaciones, el mismo sistema va generando un nuevo equilibrio, pero las perturbaciones no son solo externas, sino que podrían ser cambios del mismo sistema, digamos, alguna molécula del sistema o célula pueden cambiar y entonces van a modificar el sistema. Como lo que hay es un flujo de procesos que están cambiando todo el tiempo, el sistema no distingue si lo que cambió es externo o interno, simplemente distingue que hay un cambio en la homeostasis y que hay que recobrar el equilibrio, digamos, del sistema para preservar la vida. Entonces, no hay una distinción entre lo que es interno y externo, van a decir Maturana y Varela, sino que esa distinción a lo sumo lo podemos hacer nosotros como observadores cuando nosotros vemos al organismo y decimos, claro, esto es el ambiente hizo esto y el sistema se perpetúa así, pero para el sistema, de manera interna, lo que sucede es que simplemente hay una red de procesos y esa red de procesos está tratando de producirse a sí misma y mantener la estabilidad, digamos. Entonces, hay un acoplamiento histórico entre el sistema, entre el organismo y el medio. Estos cambios, como el sistema homeostático no son localizables, es esto lo que yo estaba tratando de decirles, esto como hay un flujo de procesos, nosotros podríamos, de nuevo, de manera externa, después ver ciertos cambios que son estables, o sea, siempre que haya, no sé, una alteración en X parte del cerebro, vemos que hay estos cambios y podemos trazar esos puentes, pero en realidad lo que van a decir Maturana y Varela es que siempre hay un flujo de procesos y que esto es instrumental, lo que nosotros podemos hacer tomando como máquina alopoiética a algo que es un sistema autopoiético, ¿no? Bueno, hay un acoplamiento del sistema nervioso y el organismo, y el ambiente, que incluye al organismo y al sistema nervioso. Y acá dicen en la frase, más aún, ya que todos los estados del sistema nervioso son estados internos, y el sistema nervioso no puede hacer una distinción en sus procesos de transformación entre estados generados interna y externamente, bueno, lo que yo les decía hace rato, ¿no? Que para el sistema simplemente son perturbaciones, el sistema nervioso por fuerza acopla su historia de transformaciones tanto a la historia de cambios de estados internamente determinados como a la historia de los cambios de estados externamente determinados. Así, las transformaciones que el sistema nervioso sufre durante su operación son una parte constitutiva de su ambiente. Bueno, y esto es, el tercer punto es lo que yo les mencionaba, que en el dominio del observador, es decir, nosotros como observadores podemos definir que hay un acoplamiento porque nosotros distinguimos las dos redes de procesos, ¿no? El ambiente y el sistema. Entonces, para hacer un cierre y revisar los 6 criterios claves, esto yo
lo retomé del paper que tienen con Uribe, digamos, a donde ellos ponen al final 6 criterios claves para distinguir lo que es un sistema autopoético de algo que no lo es. Y lo vamos a revisar ahora de manera breve, así después ya le doy la palabra a Dante, y Dante nos ilumina con el puente entre estas ideas y los sistemas complejos. Bueno, 6 criterios claves. Entonces, el primero: la unidad tiene límites identificables. Ellos van a decir, si no tiene límites identificables, entonces ni siquiera lo podemos describir. O sea, para decir que es autopoético tenemos que ver que tenga límites identificables. Tiene que tener componentes que puedan describirse. Si yo no puedo identificar componentes, es algo inanalizable y no lo puedo analizar como sistema autopoético. En tercer lugar, las propiedades de los componentes satisfacen ciertas relaciones que determinan en la unidad las interacciones y transformaciones de estos componentes. Es decir, se autoorganiza, tiene una organización propia. Cuarto, los componentes constituyen los límites, lo que venimos viendo, ¿no? Esta red de procesos no solo se organiza, sino que además produce los componentes que van a constituir esos límites del sistema. Los componentes de los límites de la unidad son producidos por la interacción de los componentes de la unidad, ya sea por transformaciones de componentes previamente producidos o por transformaciones y acoplamiento de componentes que entran en la unidad a través de sus límites. Y bueno, todos los demás componentes de la unidad también son producidos por la interacción de sus componentes. Y aquellos que no son producidos por la interacción de sus componentes participan como componentes constitutivos permanentes necesarios en la producción de otros componentes. Bueno, entonces estos serían los 6 criterios para determinar que estamos ante un sistema autopoético, y ahora vamos entonces con el segundo punto, que es Maturana y Varela con el diario del lunes, es decir, ¿qué podemos decir ahora que ya sabemos todo lo que siguió después, digamos? Dante. ¿Podemos compartir ahora mi presentación? Sí. Bien. Mientras yo hago esto, que creo que... Stop to... ¿Me decís si se ve algo? Pongo play. ¿Y Tati? Estamos viendo su, no la presentación, pero la visión del presentador. La visión del presentador con el 000. Sí, las notas y Salgo directamente el segundo screen. ¿Y ahora cómo se ve? Sabrina. Bien, se ve bien. Sí, se ve. Entonces voy a tratar de correr algunas cosas que me molestan a mí. Y bueno. Leen entonces Varela y Maturana en 1974, ¿sí? Sabrina. Sí. Bien, mantén el micrófono abierto, Sabrina, gracias. Bueno, la primera cosa que les quiero decir, mi nombre es Dante Chiarbo, ya me presentaron, he trabajado en esto por mucho tiempo, y lo primero que les quiero decir es que, remarcar, es que como dijimos al principio, lo que tratamos de hacer es revisar las ideas de estos pensadores de hace 100 o 50 años. Empezamos como ingenieros, ¿sí?, en las semanas anteriores, y ahora estamos revisando algo que ocurrió hace 50 años, donde 2 personas se animaron a pensar esta pregunta, ¿sí?, ¿qué es lo que caracteriza un ser vivo? ¿Cuáles son los elementos más necesarios, importantes? Y la primera nota que me quiero hacer a mí mismo, sobre todo por lo que habían comentado Itatí, es que el mundo que vivimos tiende al orden y al equilibrio, ¿sí? Y para que estemos vivos, un sistema tiene que constantemente pelear para crear y mantener diferencias, ¿sí? Todo lo que haya dicho Varela y Maturana tiene que ver con eso, cómo hacer para no ir al equilibrio, para que la entropía directamente desaparezca, todo se ordene. Así que tenemos que evitar que las leyes de la física nos lleven al equilibrio, creando
diferencias. Un organismo vivo tiene que crear diferencias si quiere pertenecer a este mundo. Tal es así que si ustedes quieren saber si hay vida en Venus o en Marte o en donde sea en un exoplaneta, vayan a mirar si efectivamente hay indicios de que se esté creando desorden, ¿sí? De esa manera solucionan el problema de qué pasa si ese planeta tiene vida o no. Entonces yo acá resumo las cosas del último slide de Itatí en lo más elemental, las que están en rojo. Los otros son como detalles. El sistema tiene límites, ¿sí? Tiene que tener un borde, porque si no tiene un borde, tiende a equilibrarse con lo que está alrededor. Traten de imaginarse ustedes que en lugar de tener células, tienen burbujas de gas sin límites. Se va a ir todo tender a que todo sea lo mismo. O una sociedad que no tiene fronteras va a ser igual a la otra sociedad, ¿sí? Va a tender a que todo se uniformice, mientras que la vida es diferencias y no uniformidad. El sistema tiene componentes. ¿Qué son componentes? Cosas diferentes. De nuevo, tender a diferenciarse. Los componentes interactúan. Parece una paradoja. Quieren crear diferencias, pero interactúan, y las interacciones no tienen que minimizar las diferencias. Y se transforman. ¿Para qué? Para crear más diferencias. Vieron que estoy traduciendo con el diario del lunes, 50 años después, lo mismo que decía Maturana. ¿Sí? Esa es mi intención en estos 20 minutos. Los límites son construidos por las interacciones. Los límites no vienen en un librito que dice, este límite viene acá, la provincia de Santa Fe tiene el río Paraná. No, los cordobeses, los santafesinos, son más o menos parecidos cerca de Tacural o de Porteño, de San Francisco, ¿sí? Pero hay ciertos límites que se crean por las interacciones. Lo mismo en el cerebro. Decir que la corteza visual no se relaciona con la frontal es una tontería, ¿sí? Está determinado por el uso y las interacciones. En las otras dos cosas, los componentes son producidos, etcétera, etcétera, se los dejo que ustedes lo sigan leyendo, pero esto es lo más importante en mi criterio para poder hacer una traducción. Y bueno, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos es, en sistemas complejos, es construir modelos que se puedan correr, computar y analizar. Ese es el valor que tiene para poder ver cómo serían las cosas, traducir las palabras en ecuaciones y en simulaciones. Lo que hizo Uribe, junto con Maturana y Varela, está aquí resumido rápidamente. Dijo, hay componentes, ¿se acuerdan? Que tenía que haber componentes que interactúan y que crean límites a través de la interacción. Los componentes eran estos cuatro simbolitos que están acá. Un sustrato, posiblemente aminoácidos o algún componente de la sopa esencial. Otra cosa diferente al sustrato, que lo vamos a llamar catalizador. Creo que la semana pasada hablamos un poquito. El catalizador se diferencia del sustrato, que el catalizador no desaparece, ¿sí? Cuando se produce una reacción. Hay un enlace suelto, no hay otra manera de traducirlo, y hay un enlace pegado. En el modelo de Maturana y Varela, los enlaces, ¿sí?, que van a servir para interaccionar, son parte esencial del sistema. Después vamos a ver más adelante que no hace falta definir los enlaces. Y ahora ponen ellos un escenario, llamémosle, estos son los actores. La grilla es el escenario en donde este modelo va a funcionar. Es una grilla cuadrada que las partículas, los componentes, interactúan con el primer vecino, ¿sí? Entonces, si dos cosas están próximas a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, pueden transformarse según las reglas que están acá abajo. Y las reglas son muy sencillas. Obviamente, si el sistema tiene que crecer, tiene que generar límites, la primera regla es que si tienen dos circulitos y hay un catalizador, que es el asterisco, cerca, se crea un nuevo componente, que es el enlace suelto, y el catalizador queda sueltito. O sea, la reacción es catalizador más dos círculos igual a un catalizador libre, que ya participó, ¿sí? Es el alcahuete que va, dice algo y se va, y un enlace suelto, es decir, un enlace potencial, ¿sí? Un tipo que va a ir a relacionar dos partes del sistema. Después hay un segundo proceso, que es la concatenación. Si se encuentran dos enlaces sueltos, ¿sí?, van a formar un enlace pegado, ¿sí?
De nuevo, ahora lo vamos a ver en la grilla explícitamente. Y después un tercer proceso es, si hay un enlace pegado, se va a formar, con cierta probabilidad, dos sustratos, ¿sí? Se va a desintegrar. O sea que hay un proceso de pegar, un proceso de crear enlaces y un proceso de despegar. Y cuando ustedes tienen eso, se va a significar que para un valor de los parámetros del modelo se va a formar un bodoque, un gnocchi, en el otro se va a formar un espagueti de muchos enlaces, y en el medio se va a producir algo. ¿Y qué estaban buscando Maturana y Varela y Uribe? Y que se forme un circulito, como ven acá arriba, ¿sí?, de enlaces, que sería el límite, y que quede adentro un catalizador, porque el catalizador es necesario para poder seguir transformando. ¿Sí? Entonces, eventualmente el modelo, después de ejecutarlo, ¿sí?, crearía ese límite necesario en las condiciones que habíamos visto en la primera regla. El sistema tiene límites identificables, tiene componentes, interactúan, se transforman, y los límites son construidos por las interacciones. ¿Bien? Entonces Uribe consigue, después de hacer muchas corridas en la computadora, que esto acá se cierre, todavía está abierto, y que queda dentro al menos algunos componentes para seguir con esos preceptos. Y aquí hay un ejemplo de un paso en la vida, que tiene el catalizador, cataliza la reacción de estos dos, forma un enlace suelto, ese enlace suelto cuando se choca, porque estas cosas se movían, en 2D caminaban hasta que se tropezaban, se forma esta cadena después de un rato formaba un círculo, decían, bueno, buenísimo, reproducimos lo que habíamos dicho, reprodujimos lo que habíamos dicho que era necesario para generar la vida. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, ellos lo que en definitiva querían reproducir era el organismo vivo más simple, que es el organismo unicelular, ¿sí?, en donde tiene una membrana, esa membrana se origina de la construcción de los elementos, el ADN tiene que hacer la traducción, generar polipéptidos, las líneas de punta serían las interacciones multiplicativas o catalíticas, y por supuesto, esto todo funciona si hay energía, ¿sí? Y esa energía tiene que ser usada por todas estas reacciones para no irse al cementerio, ¿sí? Tiene que crear dentro de esos límites, mantener los límites, mantener la membrana celular, mantener las reacciones de transformación adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Esta figura básicamente viene de Maturana y Varela, de la primera página del libro, y es a lo que ellos querían llegar, ¿sí? Entonces dicen, magnífico, logramos reproducir en ese modelo matemático que nunca más nadie pudo hacer correr, porque solamente Uribe sabía cómo funcionaba, y ahora vamos a ver por qué. Si quiero seguir estando vivo, debo pelear para seguir lejos del equilibrio. Y la definición de vida es estar lejos del equilibrio, y termodinámicamente hablando, en sistemas complejos, nosotros hablamos de sistema de no equilibrio o sistema de lejos del equilibrio, ¿sí? Todo va a ir al equilibrio, la vida va a desaparecer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una de las simulaciones que presentan en este trabajo que estamos discutiendo, básicamente en esta media hora, comparamos dos trabajos de la literatura en 50 años. Aquí tienen un catalizador que forma una frontera a la primera iteración, después esa frontera se empieza a cerrar, y básicamente terminan en el último cuadradito. Esos son fotos a diferentes momentos en el tiempo, con este límite englobando todos los componentes y el catalizador. Y si alguno de ustedes reproduce esto, van a ver que se forman intentos en donde la vida no aparece, hay intentos en que sí la vida aparece, y nunca se hizo una exploración cualitativa y cuantitativa de todo esto, porque en realidad los autores, Maturana y Varela, se restringieron a una topología muy particular, que es que los encuentros sean en esas dos dimensiones, que los catalizadores y los componentes caminen arriba de la mesa, ¿sí? Mientras que en la célula, que es en 3D, en 3 dimensiones, las interacciones pueden ser mucho más variadas. Entonces, 2 décadas después, década y media después, había nuevos nombres en danza con la misma pregunta,
Y esos nombres eran Eigen en Austria, Kachalski, que lamentablemente falleció en un atentado en el aeropuerto de Lod. Él trabajaba mucho con Eigen. Stuart Kauffman había sido estudiante de Kachalski en Chicago. Kachalski había inventado lo que se llamaba las K-nets, que eran redes autocatalíticas. Farmer y Packard, junto con Kauffman, elaboran el modelo que vamos a ver ahora, y había otros nombres como Pervac, Solé. Y eran la misma pregunta original, había nuevas palabritas, como autoorganización, como sistemas complejos, como el concepto de complejidad, de transición de fase, de criticalidad, de artificial life, de synthetic biology. Pero la pregunta era la misma. Ahora, ¿qué hacen de nuevo, 15 años después, que, digamos, reabre el interés por esto? Ellos dicen, Kauffman, Farmer y Packard, dicen, ¿por qué tenemos que ponerlo en 2 dimensiones? Hagamos algo más sencillo. Cambiemos la pregunta no a lo que sabemos de una célula, sino a una protocélula, ¿sí? A los prodromos de una célula, que requiere construir, ¿sí?, cadenas largas de aminoácidos, ¿sí? Recuerden lo que quería hacer Uribe con el modelo, crear el círculo, ¿sí?, que englobe todo. Entonces el proceso de generar cadenas largas, ¿sí?, está efectivamente en los seres vivos, y es la creación de aminoácidos y de polipéptidos, proteínas, donde hay cientos de miles de aminoácidos de base esencial. Entonces dice, vamos a un modelo en donde tenemos los elementos, para hablar en términos de Maturana, ahora son lo que ellos llaman el set de comida, que son estos simbolitos de doble círculo. Inmediatamente miren, el A, el B, el BB y el AA. Esos son los elementos. Son 2 monómeros, o sea, de 2 letras iguales, de 2 aminoácidos iguales, y 2 dímeros, es decir, un aminoácido de uno y uno del otro. Y ahora dicen, todos los demás circulitos son los otros chemicals, le llaman ellos, porque esto es un modelo teórico, que se van a generar a partir de esta reacción. Va a haber reacciones, el simbolito que está acá, y va a haber líneas punteadas igual que los catalizadores de Maturana y Varela. Pero la pregunta que ellos hacen es, ¿cuál es la configuración de las interacciones? Se focalizan en las interacciones. ¿Qué necesito para que una red en forma autosostenida, o autogenerada, o autoorganizada, o autopoietizada, o lo que ustedes quieran, una vez que parto de unas condiciones iniciales de 2 monómeros, 2 dímeros, y los dejo correr, ¿qué obtengo? Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, de qué es lo que se obtiene. Entonces se focalizan ustedes en que A y B generan BA, pero BA resulta que termina generando BAA, porque se junta con este A, y a su vez uno de ellos termina catalizando, ¿sí?, otra reacción, que produce otro componente que termina catalizando la reacción, y todo eso se dispara y se puede llegar a generar cadenas de AA, BAA, BBB, y si lo dejan correr, cadenas más largas. Eso no va a ocurrir para todos los parámetros del modelo. Tiene que haber algo que lo acerque a la probabilidad de crear cadenas largas, de crear diversidad de aminoácidos, que ustedes saben es la base de la vida. Las proteínas es lo que nos permite construir células, es lo que nos permite construir células más grandes, más chicas, que nos permite construir neurotransmisores, nos permite construir otros catalizadores. Toda la vida parte de esta reacción mínima que estos autores estudiaron. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, si alguien tiene una pregunta, no la ponga en el chat, porque yo no voy a poder leerla. Acá dice, me recuerda a la teoría de Oparin, ¿sí? Yo no sé quién es Oparin, pero si Vale sabe lo que estoy diciendo, buenísimo. Si hace la conexión con la teoría, lo que pensamos después. Lo esencial es de demistificar el concepto de autopoiesis. Esto es autopoiesis, pero enfatizando las interacciones. La primera versión que vimos era medio a mitad camino, obviamente, en el año 75 la primera idea primigenia, ¿sí? Acá se ve que hay una propiedad general de
que reside en que hay reacciones catalíticas. Esas reacciones catalíticas producen nuevos componentes que pueden actuar o no como catalizadores, y se enfatiza la interacción. ¿Sí? ¿Qué obtienen estos autores? Bueno, esto es quizás lo más complicado que voy a mostrar, pero es interesante analizarlo por 2 minutos. Este es un histograma en donde el eje horizontal, dice L, es la longitud de las letras que la red esa, cuando ellos computaban el modelo, podía generar. Y un histograma tiene en este eje siempre la frecuencia con que se observa un aminoácido de longitud corta, en este caso 1. Esto es de longitud 2, longitud 3, etcétera, etcétera, hasta 400. Si el histograma, si el modelo únicamente generase una longitud, tendría un palito acá en el medio con esa longitud. Pero lo que se ve después de correr mucho tiempo el modelo es que se forman en general muchas cadenas cortas y después algunas poquitas más largas. ¿Sí? Le cambian un poquito la sintonía del modelo y tienen este eje logarítmico en el eje vertical, el caso C, en el cual la probabilidad de generar cadenas largas decae exponencialmente. ¿Sí? Pero de nuevo, no hay cadenas muy largas. Para otras condiciones del modelo, el modelo B, ¿sí?, se generan cadenas muy largas en donde la probabilidad ahora, en lugar de caer en línea recta como aquí, decae más lentamente. Y esto es lo que se llama una ley de potencia, ¿sí?, en donde la probabilidad de observar una cadena larga va como 1 sobre L. Y ustedes saben que aunque L sea tremendamente largo, 1 sobre L no es 0. Por lo tanto, la probabilidad de tener una cadena muy larga es finita. Si uno espera suficientemente tiempo, va a haber una cadena tan larga como uno quiera. Eso es lo que una ley de potencia dice. Y luego también observaron que para otros modelos, para otros valores del modelo, se producen estos ringing que hay acá, es decir, como repeticiones de cadenas cortas. Lo pusieron porque en biología uno sabe que hay estructuras, ¿sí?, que son como enteros, múltiples enteros de las otras. Y eso tiene que ver con la parte de biología. ¿Sí? Entonces, llegaron a decir que según la que uno tenga, qué reglas pone, se pueden generar cadenas largas, cortas, todo un menú. Lo que es muy interesante porque uno tiene toda esa diversidad a su disposición. Bien, Kauffman sigue insistiendo, uno de los autores, en la importancia de las reglas de interacción. Después de haber mostrado que esto podía generar lo mismo que el concepto de autopoiesis, sin mencionar autopoiesis, Kauffman dice, voy a estudiar las reglas de interacción. Y conecta esos resultados con lo que se conoce como transiciones de fase, que podría entrar para toda otra charla de otro día, pero yo se las voy a dar en prácticamente 1 minuto y medio. Voy a utilizar el concepto de transición de fase con un ejemplo utilizando botones. ¿Sí? Todos saben ustedes lo que es una fase en física, la fase líquida, la fase gaseosa, la fase sólida, pero también hay transiciones de fase. Cuando usted hierve en agua, pasan de la fase gaseosa a la fase líquida a la fase gaseosa, o cuando derriten nieve, pasan de la líquida, exactamente. Hay una transición de fase en donde ustedes se quedan en el medio, ¿sí? No es ni museta ni mimín, ni ordenada ni desordenada, y resulta ser que en esa transición de fase aparecen cosas muy similares a las que uno está viendo en estas redes. Entonces Kauffman dijo, supóngase ustedes que todas esas conexiones posibles entre los componentes obedecerían las mismas reglas que una transición de fase. Si yo me ubico en el medio de una transición de fase, voy a encontrar la mayor diversidad en toda la longitud de las cadenas. En definitiva, así como el paper anterior habían enfatizado el concepto de interacción, aquí se preguntan en dónde de todas las posibles interacciones voy a tener la mayor diversidad o la mayor probabilidad de que yo observe autopoiesis o lo que, como ustedes lo quieran llamar. Y el ejemplo pedagógico de la transición de fase es este. Supónganse que ustedes tienen un montón de botones, ¿sí?, en una bolsa, y tienen un ayudante. Ese ayudante pone la mano dentro de la bolsa, ¿sí?, y tira de un botón, ¿sí?, y luego le piden la primera vez que saque otro botón aleatoriamente, y ahora le ponen un enlace, un hilo entre los dos, y tiran los 2 botones enlazados adentro de la bolsa. ¿Se entiende?
Alguien que levante la mano. Nadie levanta. Bien, Fernando, gracias. Fernando Libonati tiene un certificado, un gift certificate para usar este fin de semana. Anota, Sabrina. Ahora, la segunda vez le digo al ayudante, volvé a poner la mano adentro, ¿sí? Y sacá, ¿sí? Un botón. Volvé a poner la mano, saca otro botón. Pone un enlace entre los dos, ¿sí? Y en cada paso de tiempo contamos cuántos botones, ¿sí?, se trae cada vez que uno mete la mano. ¿Sí? La primera vez se va a traer un solo botón. La segunda vez, muy posiblemente un botón. La tercera vez, hasta que todos los enlaces que yo voy poniendo, la probabilidad que cuando yo pongo la mano me venga con un racimo de botones aumenta. ¿Se explica? Entonces yo tengo un tercer ayudante que va contando la cantidad de botones a medida que voy haciendo lo mismo, a medida que voy poniendo más y más cuerda entre los botones que mi ayudante sacó. Y si yo ploteo esas dos cantidades, lo que voy a ver es que en un momento determinado, alrededor del 50% de la cantidad de cuerda que tengo que poner, va a haber un salto, ¿sí?, continuo, y eso es lo que se llama una transición de fase. ¿Entre qué fase? Entre la fase conectada, en que todos los botones están conectados y que cuando yo pongo la mano me vengo con todos los botones, ¿sí?, y la fase desconectada de la cual yo empecé. Eso gráficamente es una transición de fase, en este caso entre una fase desconectada y una fase conectada, pero es exactamente igual si ustedes estudian otros fenómenos similares en donde se pasa de una fase que cualitativamente las cosas se conducen de una manera a una fase en la cual se conducen de otra. Podría ser una fase ordenada, una fase desordenada, una fase líquida, una fase gaseosa, etc. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque si ustedes ahora grafican en lugar de la cantidad de botones, ¿sí?, con la cual ustedes, el tamaño del racimo, ustedes repiten el experimento muchas veces y calculan lo que en estadística se llama el desvío estándar, ¿sí?, que cuantifica la variabilidad, van a ver que la variabilidad tiene un pico justo en la transición de fase. Así que la transición de fase se puede identificar por el pico de la variabilidad. Y ustedes ahora pregúntense, ¿por qué varía tanto en el punto crítico? ¿Por qué? Porque la primera vez que ponen la mano, la probabilidad que obtengan un racimo que es desigual al otro, ¿sí?, es 0. O sea que hagan 30 veces el experimento, cuando están en la fase desconectada, siempre le va a dar lo mismo, siempre me traigo un botón. Cuando están cerca de haber puesto muchísimas cuerdas en el otro extremo, cuando todos ponen la mano, la probabilidad de sacar el racimo más grande es mucho más alta. Por lo tanto, no va a haber variabilidad. Pero en el medio, ¿sí?, puede existir la posibilidad de que ustedes metan la mano, saquen un racimo, que con un solo enlace más conecta con otro racimo, que los dos son grandes y se van de una cantidad de botones del 20% al 60%. ¿Sí? El sistema está preparado de tal manera que un solo enlace más, ¿sí?, conecta todo. Esa sensibilidad especial que tiene el punto crítico hace que los sistemas sean muy diversos allí. Eso es lo que en política se dice como agudizar las contradicciones para preparar la sociedad que se arme el gran quilombo. Si el sistema es una dictadura total, o si el sistema es una anarquía total, la intervención de un político, de un militante, es 0, no produce nada. Pero si se agudizan las contradicciones, se despolariza la sociedad, una sola intervención aleatoria puede tener un gran efecto y se puede amplificar el efecto de una perturbación externa. Vieron que la termodinámica tiene que ver algo con muchas cosas, y todo viene de que las transiciones de fase son universales. El mecanismo de conectarse y de crear orden, de crear desorden, es el mismo. Yo les comento esto de los botones porque intuitivamente es muy fácil de entender el concepto más importante, que es que cerca del punto crítico, ¿sí?, si yo miro el largo de los racimos
o la longitud de las cadenas que se formaron en el modelo anterior que les conté, y lo ploteo como función del logaritmo de las observaciones, voy a tener esas colas largas con una probabilidad de que todo se organice de golpe. Kauffman dedicó prácticamente toda su carrera a mostrar que efectivamente las redes de proteínas, las redes sociales, las redes de negocios, prácticamente todas las organizaciones que nosotros llamamos como sistemas complejos, cuando están cerca del punto crítico, están cerca, ¿sí?, de esa, llamémosle autopoiesis. Sin embargo, Kauffman obviamente no iba a traer agua para el molino de Francisco y de Humberto, lo reconocía, y en ese libro que yo les menciono, que es Investigaciones, él lo reconoce. En definitiva, en este me faltan solamente 2 slides, así que aguanten un segundito más. Aquí estoy más o menos, en definitiva, cerrando el círculo, ¿sí? Aquí vimos que en el punto crítico de una transición de fase se generan las cadenas más largas, que no necesitábamos toda la parafernalia de la permeabilidad, de lo que hablaba Maturana y Varela. Claro, 20 años después. Con que tengamos una red de interacciones, en donde el sistema se acerca por una manera o de la otra a un punto crítico en donde la diversidad es máxima, ¿sí?, todas las reglas que postulaba Varela y Maturana se cumplen. Entonces el juego ahora cambia. El interés se focaliza en cómo se crea complejidad más que cómo se crea autopoiesis, o cómo se crean límites, o cómo se transforman, ¿sí? Se supera todo eso que se había pensado hace 50 años, y esta, por ejemplo, es un cartoon que hizo Fraunfelder, una persona que trabajaba en proteínas, sigue trabajando hasta el día de hoy, tiene 93 años en Los Álamos, y él hizo esta observación, que aquí yo lo pongo como en los 80, y existía la intuición de que lo interesante estaba en el medio entre el desorden y el orden, ¿sí?, como el ejemplo que les acabo de dar, entre la fase cristalina y la fase de un gas. Y este cartoon dice, la complejidad es máxima, y ahí habitan la vida, los cerebros, los lenguajes, las proteínas, las turbulencias, los vidrios, etc. En los 90, esa intuición llevó a gente como Perbac y otros colegas a postular el concepto de criticalidad autoorganizada. Es como si yo hago ese experimento de los botones, pero en lugar de hacerlo poniendo cada vez más enlaces, pido información al sistema, y el sistema me dice si tengo que agregar o quitar enlaces, y solito me voy a la transición de fase, ¿sí? Imagínense un tema realimentado, en donde solamente sobreviven aquellos sistemas que tienen un número de enlaces cercano al 50%. ¿Por qué? Porque esos sistemas tienen mejor conductividad entre sus botones, porque el metabolismo es mejor, porque transportan energía dentro de la célula mejor, o por lo que sea. Ese es el concepto de criticalidad autoorganizada. Solito se va a contestar la pregunta de Maturana y Varela. Hoy día, esa teoría que en los 90 se especuló muchísimo, hay muchísimos experimentos donde se muestran que eso es cierto para sistemas biológicos, físicos, sociales, nos dice que son complejos, sí operan cerca de la transición de fase. Por lo tanto, se puede decir que criticalidad es una mezcla de orden y desorden, ¿sí? El orden, desde el punto de vista autopoético, sirve para algo, por ejemplo, para que haya estructuras que tengan que duren un cierto tiempo, como las membranas, como el citoesqueleto, como el scaffolding de las mitocondrias y todo ese tipo de cosas. Pero a su vez, las mitocondrias tienen que ser suficientemente flexibles como para, si cambian las condiciones del medio, como hablaba antes Itatí, el sistema se reconfigure y sobreviva. En definitiva, autopoiesis y la vida misma parecería sistemas permanecen cerca de esta mezcla de Musetta y de Mimí. Para cerrar, ¿qué hicimos? Revisamos 5 décadas la misma pregunta de Varela y Maturana. ¿Qué es lo que caracteriza o qué tiene que tener un ser vivo para ser considerado vivo? ¿Sí? Maturana, Varela y Uribe, en el primer modelo, postularon un sistema capaz de crear un enclosure, una protocell, o un límite espacial, y lo hicieron en 2 dimensiones, ¿sí? Porque era lo único que en ese momento
matemáticamente, bueno, existía como herramientas o en su imaginación. Recuerden, 73, 74. Y tanto Maturana como Varela eran cero computación, y Uribe, la computación era con tarjetas perforadas. Ni siquiera existían el idioma de computación que conocemos hoy. Farmer, Kaufman y Packard muestran que ese enclosure puede ser abstracto, y que esos ciclos de creación de cadenas largas, a partir de, que dije Montonero, ahí se me filtraron unas ideas. No quise decir montoneros, a partir de monómeros. Voy a corregir monómeros. ¿Por qué es? Espero que esto... Y monos, ahora monos. Los monoceros, déjenlo ahí. Kaufman demuestra que esos ciclos largos aparecen cerca de una transición de fase donde la diversidad, ¿sí?, de longitudes es máxima. Al mismo tiempo, otros autores, entre ellos nosotros trabajamos mucho en esto, muestran que todas estas observaciones son propiedades genéricas y universales de los fenómenos críticos, ¿sí? Es decir, que si uno entiende la criticalidad, contesta de la misma manera la autopoiesis de 1973. Y eso es donde estamos hoy, y si están interesados en donde estas cosas están explicadas con más detalle, yo les recomiendo el libro de Investigaciones, que está traducido al castellano en Metatemas, de Tusquet. Esa edición, estoy seguro que muchos de ustedes han frecuentado esos libros color aluminio, de Tusquet, y los dos papers que hemos revisado son el paper original 74 en Biosystem y Física del año 86. ¿Sí? Y con esto creo que cerramos el ciclo de las 5 décadas de lo que se preguntaron Varela y Maturana, y cómo lo conectamos, que eso es lo que traté de hacer, con la idea moderna, con el diario del lunes, de sistemas dinámicos complejos. Punto y seguido. Bien, entonces, Sabrina y Tati, si quieren abrir las preguntas, yo estoy mirando el chat. Mónica dice que sí, a la teoría de Oparín. Mariana Cornejo, que también va por el sorteo de la MacBook Air. Pues arreglan con Sabrina y con Aurea. Muy directo y fluido, la cuerda es siempre de las mismas características. Mariana Cornejo, ¿a qué te referís con las cuerdas del experimento ese que conté? ¿Podés abrir el micrófono? ¿Pueden abrir el micrófono? Sí, está habilitado para que cada uno... Bueno. Dante, ¿querés dejar de presentar así nos vemos todos, creo? Ahí estamos. Bien. Ahora tengo que verlos a ustedes, ¿no? Bien. La idea de este momento es que sea como un espacio de intercambio donde todos podamos discutir y profundizar en lo que ya dimos o ampliar, digamos, si alguien tiene una experiencia de trabajo que quiere poner en discusión con lo que acabamos de decir o quiere aportar, porque la idea es que sea un espacio reflexivo. Entonces, bueno, están todos invitados a participar. Bien, primero quiero contestar las preguntas, y a ti si no te importa. No, por supuesto. Mónica Grifo dice que se refería a, no, Mariana, a que hablaba de los botones. No importa las cuerdas como sean, si quieren entretenerse, hagan un día el experimento entre ustedes, y van a ver que es muy divertido, porque ustedes van a ver que efectivamente, háganlo con 15 botones, ¿sí? Así llegan a la transición de fase rápido, repítanlo varias veces, y ploteen efectivamente cuántos botones se traen de una bolsa, y van a ver que no importa la longitud de los strings o de las cuerdas, que lo que importa es que cuando tiran de un botón, ¿sí?, se vienen con el racimo, y ese racimo puede ser más grande o más chico dependiendo de la historia del sistema. Están como preparando el sistema para que se acerque, preparando en el sentido metafórico. Teoría de los sistemas, dice Mónica Grifo, y Beninca, no sé por qué dice por Treleut, no sé si él... Por el fallido por los montoneros, Dante. Ah, perdón, perdón, Jorge, gracias por... Exacto, ok, entonces ahora sí queda abierto
y Tati va a manejar el debate porque yo hablo demasiado. Bueno, está abierto para dudas y aportes. Yo tengo una duda que le quiero preguntar a Dante, pero voy a dejar antes otras personas. Hola, Vale. Se te escucha muy bajito. No se escucha nada. Muy bajito. No se llega a escuchar. ¿Lo querés escribir en el chat? O si no, si sacás los auriculares, capaz por el micrófono de la compu te toma mejor. A ver, ahora un poquito más. No, es contarles un poquito de por qué me refería a Oparin. Oparin tiene una teoría del origen de la vida desde un punto de vista químico, y justamente comienza, o el caldo primordial o la sopa elemental, ¿no? Que por ahí se acuerda Dante un poco más de eso. Sí, yo me acuerdo así como, lo de la sopa esencial me acuerdo, pero no lo tengo registrado Oparin, pero es por mi limitación. Si lo querés contar, me parece bien. Bueno, un poquito de eso, cómo comienzan a surgir los sistemas complejos a partir de sistemas mucho más simples, y habla justamente de, bueno, primero desde los elementos, de cómo interviene el oxígeno, el azufre, de los elementos, y a partir de ahí, en base a eso, cómo se van evolucionando los sistemas hasta aparecer las primeras protocélulas. Y así en complejidad, aumentando en complejidad, ¿no? En sistemas. ¿Y hace alguna predicción Pero, robusta con respecto a la teoría, con respecto a cosas que uno ve en la biología? Por ejemplo, ¿predice cuantitativamente algo? no, cuantitativamente no. Encima es una teoría, yo no recuerdo el año ahora, pero estamos hablando acá Por bien eso, la lejitos. diferencia de las teorías, que este libro yo se lo recomiendo a todos de investigación, porque, por ejemplo, Kauffman, cuando tenía 20 años, en el año 69, él hace la primera predicción cuantitativa que resiste hasta hoy. Si él agarra un sistema, una red del tipo de las que yo le conté, con algunos más detalles que no hace falta decir, y plotea el número de variedades que se originan en el sistema, digámoslo algo así como el número de células que el sistema es capaz de generar, células cardíacas, epiteliales, diversidad, repertorio, encuentra que va como la raíz cuadrada del número de genes, ¿sí? Y entonces después, cuando plotea esa raíz cuadrada, es una predicción cuantitativa del número de genes de las especies que nosotros conocemos en la naturaleza, y el número de tipos celulares, en el año 69, él siendo un adolescente prácticamente, es capaz de predecir una de las reglas que conocemos, que es los genes, la cantidad de genes que tenemos nosotros, la cantidad de genes que tienen ciertas especies, no es muy diferente, y que el tipo celular nosotros tenemos no más de 200 o 300 tipos celulares. ¿Sí? No metemos más genes, pero cada vez crear diversidad cuesta más. Entonces él dice, a lo mejor esto que yo encontré tiene algo que ver con cómo se genera la diversidad en los tipos celulares. Por eso es que nosotros preferimos teorías, ¿sí? O nos gustan las teorías que hacen este tipo de predicciones universales, y no tan predicciones ad hoc, porque no hace falta una teoría para el oxígeno, una teoría para esto. ¿Qué pasa si uno se pregunta cómo es la vida en un exoplaneta que no esté basada en el carbón? ¿Será un organismo autopoiético de esta manera, o tendremos que cambiar toda la física y la química para poder generar organismos autosostenidos, autoorganizados? ¿Sí? Hay algunos trabajos, para terminar con este tema de Oparin, hay algunos trabajos de Pablo Raceto donde contrapone la propuesta de Oparin a la de autopoiesis de Maturana y Varela, y él las distingue diciendo que acá hay un énfasis más en buscar las relaciones, mientras que ahí hay que tienen en común algunos componentes, pero bueno, con esa referencia capaz puedas ir a, justo él analiza en fino esos puentes, digamos. Yo no he leído Oparin, así que no podría hilar tan fino como él, digamos.
Andrés tiene la mano levantada y había una pregunta en el chat también. Vamos a Andrés primero, que Sí, yo estaba un antes. comentario breve sobre Oparin, que la teoría es de 1924, ¿no? Fue la que tomó después Haldane, y después se conoce como la teoría Oparin-Haldane, y quizás la predicción más robusta que tenía era la posibilidad o la especulación en ese entonces de que la atmósfera que era necesaria para el origen de la vida tenía que ser reductora. Y eso es parte de lo que motivó después el experimento de Miller y Urey, para ver Ok. si podía haber, bajo ese tipo de atmósfera podía haber formación de Claro. aminoácidos. Okay. De todas formas, hay una diferencia entre la teoría de Oparin y la teoría de Huygens, o que la estaría más relacionada con la de Maturana y Varela, y que tiene que ver justamente con la idea que tenía Oparin de que lo primero que tenía que surgir era la membrana celular, ¿no? Para encapsular y aumentar así la probabilidad de que se produjeran reacciones que pudieran luego autocatalizarse y después surgir. El libro que yo les recomendaría leer para ver una perspectiva desde desde alguien que viene de afuera de la biología, pero con mucha inteligencia, que es Freeman Dyson. Él escribió un libro sobre el origen de la vida en la década del 80, y después hay una segunda edición ampliada en el 99, donde hace una buena lectura de las 3 teorías de la vida. Y en particular él dice que hay toma una sugerencia de von Neumann, según la cual habría que tener 2 orígenes de la vida, una en el cual surge el metabolismo y otra en el cual surja todo el proceso informacional de la vida. Y es decir, que tengas por un lado que surge la reproducción por un lado, y por el otro lado el metabolismo, y que en algún momento esos 2 puntos se junten, ¿no? Y es relativamente crítico de estas ideas que hacen primero reproducción, y que después, gracias a eso, ya como que el metabolismo viene de regalo. Andrés, ¿por qué está Andrés Ilicic? ¿Cuál es tu nombre? Sí, Andrés, pero bueno, Bueno, Andrés. La referencia de Dyson está en el paper este que comenté de Packard, y que son del año 82, 85, el libro. Freeman Dyson es un tipo muy creativo. Ahora, cuando Kaufman discutía con Freeman Dyson en el Instituto Santa Fe, las discusiones de este tipo. Estaba Perback, estaba Freeman Dyson, estaba Goldobler, estaba, ¿cómo se llama? El de Harvard, de Princeton, Horowitz, y el de recuérdenme, de equilibrio puntuado. ¿Cómo se llamaba? Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould. Yo recuerdo una cena en la cual Stephen Jay Gould fue invitado a los seminarios que organizaba Kaufman, que se llamaban Getting Nuts with Biology. O sea, volverse loco con la biología. Y eran charlas muy interesantes, y me acuerdo que en la cena estábamos todos sentados, y Perback acababa de contar un paper en donde hablaba de la teoría de equilibrio puntuado, ¿sí? Para los que no escucharon nunca esa palabra, tiene que ver con que la evolución no es gradual, sino que ocurran esas avalanchas de especiación. O sea, aparece un equilibrio, y que el equilibrio se rompe con una diferenciación. Entonces, el que había creado la palabra equilibrio puntuado era Stephen Jay Gould. Jay Gould, Freeman Dyson, nunca escribieron unas ecuaciones y resolvieron ningún modelo matemático. Era todo coloquial. Entonces, Perback se volvía loco discutiendo con esas personas, porque es muy difícil, él decía, discutir con filósofos y con cosmólogos. Tipo que haga relatividad del cosmos, ¿cómo vas a probar que está equivocado? Y él decía, la ciencia es probar darle la oportunidad que el otro me pruebe que estoy equivocado. En filosofía y en cosmología no se puede. Entonces, cuando Perback elabora el modelo en el cual dice que la evolución es la evolución de las especies, es a través de un proceso idéntico al que yo les conté, donde se genera una diversidad, donde hay hecatombes de especiación y de extinción y de creación de estructuras supercomplejas, etcétera, etcétera. Y le llamó teoría de equilibrio puntuado. Entonces, Stephen Jay Gould le dice, pero equilibrio puntuado es una teoría. Y Per le dice, no es una teoría, porque yo no puedo falsificar esa teoría, falsify.
Es una enunciación coloquial. Y lo mismo le decía Kaufman a Dyson. O sea, por eso que yo enfatizo tanto el valor de un modelo, aunque sea de juguete, porque ahí sí que uno puede contrastar ideas y decir, vos decís que si yo pongo componente con esto y con otro, va a aparecer esto. Eso es lo que vos decís. A ver, vamos a ponerlo. Y entonces sí, se vuelve a lo que nos gusta a todos, que es el concepto de Galileo, que la ciencia es reproducir algo, no descubrir algo. Y para reproducir, tiene que ser formalizado. ¿Cómo yo discuto con alguien que me dice que esto puede ser así, si yo no lo puedo reproducir? Reproduzco las palabras, ¿sí? ¿Me explico? Por eso es muy interesante lo que vos planteás, Andrés, cómo a veces el concepto de teoría, ¿sí?, puede diferir. En este caso, como la teoría es universal, es muy ambicioso porque propone que la criticalidad resuelve todo sin hacer algo ad hoc para el oxígeno, para esto, para el otro. Por ejemplo, y con esto cierro, la teoría de Gaia, muchos de ustedes deben haber escuchado hablar, propone que el mundo, todo el planeta, es un sistema autopoiético, porque es prácticamente lo mismo. Y el creador de la teoría, ¿sí?, que fue un físico que trabajaba en el Propulsion Lab, fue justamente el que dijo que la mejor manera de comprobar si había vida en Marte, no le dieron pelota, no era mandar sensores para sensar oxígeno, para esto y para lo otro. Él decía, manden un detector que mida las fluctuaciones del anhídrido carbónico. Y esas fluctuaciones del anhídrido carbónico van a ser muy grandes si hay vida. Y si no hay vida, no va a haber fluctuaciones. Todo va a estar en equilibrio, porque la vida crea desequilibrio. Y entonces, Lovelace, que es el apellido de este autor, dijo, lo que van a hacer ustedes, mandando sensores de oxígeno, etcétera, si hay agua, si no hay agua, es como mandar exploradores al desierto para que vean si hay vida con una caña de pescar. Obviamente, el experimento falló, no encontraron pescados en el Sahara, y el experimento de saber si había vida con esa misión fracasó. Ahora me callo, y por favor, Itatí, retoma vos. Sí, hay dos preguntas. Hay una del chat que voy a leer y después tiene levantada la mano Fernando. Leo la pregunta del chat, después va Fernando. Francisco dice, muchas gracias por la exposición, me gustaría consultar si existen relaciones puntuales en Kaufman con respecto a la teoría de los fractales de Mandelbrot. Fácil de contestar, es muy fácil de contestar esa pregunta. Cuando yo mostré colas largas, que hay gran diversidad, hay fractales. El fractal es prácticamente la foto que se te tira encima cuando se está generando vida con estos mecanismos. Porque crean gran diversidad, no crean repetición. El fractal es una mezcla de orden y desorden. Es una gran diversidad dentro de una gran diversidad dentro de una gran diversidad. ¿Sí? Entonces la respuesta es la relación entre las cosas que Kaufman plantea, ¿sí?, y los fractales. Los fractales son cómo son efectivamente las distribuciones de eventos, de tamaño. Se los llevan por delante todo el tiempo los fractales. Cuando uno está en el punto crítico, se dice que la dinámica es fractal en el tiempo y en el espacio, se dice que los fractales se construyen por transiciones de fase de segundo orden, ese tipo. Así que esa es la respuesta. Buenísimo, ahí agradece Francisco. Fernando, vamos con tu pregunta. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a ti y Dante por la exposición. Es más bien una consulta de recomendación de lectura, porque en la introducción del libro Naturalizing Phenomenology, Varela, en el prólogo que hace Varela con los otros editores, dicen que para dar cuenta de cómo el orden adviene o inviste el mundo físico, se necesitaría una topología fenomenal, que dicen que es una expresión admirable. Y acá en De Máquina y Seres Vivos vi que hablan mucho de topología, como de los cambios que puede existir en un sistema, digamos, conservando su identidad, ¿no? Pero bueno, como Varela le dio tanta importancia, me quería preguntar, digamos,
en qué libros, artículos se podría rastrear a qué se refiere, porque al menos en mi caso, que soy de filosofía y de fenomenología, no es una noción muy frecuente. Yo traté de contestarte lo más concreto posible, ¿sí? Y tengo que admitir que estoy muy limitado a leer, a traducírtelo a tu campo de acción. Pero cuando se menciona la palabra topología, ¿sí? En sistemas dinámicos, se habla de cómo se organizan las interacciones. Y hay que distinguir las interacciones de las correlaciones. En sistema dinámico uno habla de interacciones como cuando yo conecto dos botones, eso es una interacción, ¿sí? Es una entidad física que está solidificando cómo esto se relaciona con esto, ¿sí? Ahora, las correlaciones son propiedades cualitativas del sistema que emergen o no, ¿sí?, de esas interacciones. Pongo ejemplo. Yo puedo estar en una topología de una grilla, ¿sí?, es decir, que solamente tengo una conexión con mi vecino, ¿sí?, con el que está más cerca mío, pero como colectivo puedo actuar como un conjunto sincronizado, en donde todos hacemos lo mismo, ¿sí?, o cada uno puede hacer lo que quiera, o sea, puedo estar en un grado de desorden o de orden extremo, dependiendo de qué, de un factor externo, que vamos a llamarle libre albedrío, ¿sí?, de que por nuestra personalidad yo sea mucho o poco proclive a hacer lo que hacen los demás, ¿sí? Entonces yo puedo estar con interacciones idénticas, con una topología idéntica, pero el emergente, la dinámica emergente va a ser completamente diferente. En un caso, la anarquía, cuando yo le digo algo a alguien, no se va a propagar al resto del sistema. ¿Por qué? Porque este tipo es lleno de pelota, no le digo nada al vecino, porque total el vecino no me hace caso de lo que yo digo. Pero la topología es la misma, la interacción es la misma, pero el resultado emergente, que son las correlaciones, si yo hago una votación, hago un censo de cómo votan todos, y en un caso voy a tener que votan en el desorden, y en el otro que están totalmente ordenados, coherentes, cohesivos en su misma opinión. Y si tengo un libre albedrío en el medio, voy a tener de lo que hablaba antes, del momento en el cual la sociedad está muy sensitiva a cualquier perturbación, ¿sí?, y se produce una revolución. De hecho, el primer complexólogo fue Marx. El primero que habló en términos de conceptos emergentes, de cómo una sociedad sería igualmente happy o unhappy, feliz o no feliz, y que todos iban a recibir igual partes de la torta, ¿sí?, era si el sistema se organizaba, se autoorganizaba, y no que se organizaba de afuera con un supervisor, ¿sí? O sea, que les guste o no les guste la idea de marxismo, Marx fue el primero que entendió que la autoorganización y la emergencia de una sociedad es un concepto importante, independientemente de cómo se practique, cómo haya sido todo lo demás. Yo lo encuentro muy atractivo eso. Redondeando lo que vamos a preguntar, el concepto de topología creo que utilizado en 73 no es lo mismo lo que utilizamos hoy. Mejor es focalizarse en que ya hay suficiente información como para que hay una trama de interacciones, ¿sí?, que puede ayudar a que la cosa emerja más fácil que otra trama de interacción. Trama quiero decir, si es que todos hablan con todos, o si hablan con los vecinos, o si hablan con los vecinos, pero también con un tío que está en Villa Ballester, es decir, que achican distancias. La topología es importante para determinar si va a producirse o no esas transiciones de fase, esos procesos cooperativos, ¿sí? Y obviamente dentro de una célula no es lo mismo una sopa bien revuelta, sino que homogeneiza todo, que una calma chicha en donde más o menos las cosas empiezan a crecer y empiezan a interaccionar. La topología es importante, pero no hay más para hilar, en mi opinión, ¿sí? Yo obviamente te recomendaría que leas el paper de Perbac, porque se puede leer muy bien, ¿sí?, y se habla de todas estas cosas, incluyendo algunas de las que yo mencioné. El libro de Perbac, creo que Itatí, corregime, ¿está en los libros que copiamos o no? No, todavía no, pero lo vamos a agregar a la Ok. carpeta. Está el PDF, que es muy interesante de leer y que
está escrito para un público general con mucho rigor, por PER, y te va a resolver alguna de las dudas, Fernando. Bueno, en el libro de Varela de los principios de la biología, de la autonomía biológica, él trata de formalizar la idea de autonomía y empieza como, porque él, en base a esa idea de autonomía es que va a ser después la idea de que haya una autorreferencia, ¿no? Entonces creo que tenés que empezar a trazarlo desde ahí, o sea, desde esa forma él hace el salto entre la autopoiesis y lo que después va a ser la construcción del sentido.